¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. La coyuntura electoral plantea la oportunidad de una transición política, luego de una década de correísmo que aparentemente finalizaría en mayo de 2017 con la entrega del mando presidencial. La dispersa oposición se fortalece con la crisis, pero no hay unidad. Convergencia Democrática se alinea bajo el patrocinio PSC, Madera de Guerrero, Podemos, Suma, Avanza y el prefecto Marcelino Chumbi. Por su parte, creo, con el liderazgo y candidatura presidencial de Guillermo Lasso, mientras Pachacuti convoca a todos cuando la CONAIE cuestiona que se invite a la derecha. Andrés Páez, asambleísta por Creo y exdirector nacional de la ID. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, doctor, buenos días. En Convergencia Democrática se plantea una moratoria política como estrategia electoral para atraer a los arrepentidos del correísmo y sumar votos. Pero una cosa es la masa flotante de votos que según la coyuntura da el triunfo a derecha, izquierda o populismo, y otra los votos que puedan atraer ciertas figuras políticas. Usted ha cuestionado la presencia de Ramiro González en Convergencia Democrática. Usted fue viceprefecto de Pichincha con Ramiro González de prefecto. ¿Por qué cuestiona esta Convergencia Democrática? El problema de fondo es la fiscalización. No se puede establecer ningún acuerdo que luego de cualquier manera impida que se ejecute una fiscalización total, desde el presidente de la República, Rafael Correa, hasta el último de los funcionarios, desde el primer decreto firmado por Correa hasta el último de los actos de gobierno. No se puede hacer concesiones, tiene que haber una fiscalización total. Y cuando se llegan a este tipo de entendimientos, en donde claramente ciertos personajes buscan su impunidad, se está actuando a espaldas de la población. Al parecer, hay un grupo de personas integrantes de la clase política que no han comprendido el mensaje que la ciudadanía les ha dado, ni han aprendido nada de los 9 años de correísmo. No se puede actuar a espaldas de una ciudadanía que exige que efectivamente exista una fiscalización total al correísmo, una fiscalización con jueces independientes y una fiscalización para que den cuentas de todos sus actos. Y no es que me voy a Bélgica, no es así. Aquí no se le va a permitir a Correa irse a Bélgica. Yo mismo pediré el arraigo de Correa para que él se quede aquí en el Ecuador a responder. Si él dice que ha hecho el milagro ecuatoriano, no entiendo por qué quiere irse tan rápido a Bélgica. Mejor que se quede y que responda por todos sus actos. Pero aquí el problema de fondo es ese. No se puede garantizarle impunidad a absolutamente nadie. Todos tienen que ser investigados y aquí el que debe ser juzgado, que lo sea con severidad, para sentar un precedente y que un disparate de esta naturaleza no se repita nunca en el Ecuador. Bueno, según la Constitución, el presidente saliente durante un año después de terminado su mandato no puede salir del país a menos que sea con permiso de la Asamblea. La fiscalización y la rendición de cuentas han sido dos ficciones en esta década. En ese caso, sin revanchismos, viendo que el Poder Judicial tampoco sería confiable, ¿no sería oportuno plantear comisiones de la verdad con personalidades internacionales sobre manejo de deuda externa, administración de petróleo, respecto a derechos humanos, como se hizo, por ejemplo, en Guatemala? Esas comisiones tendrán que ser efectivamente montadas, pero además hay que dar un primer paso el próximo gobierno, cualquiera que sea, que es provocar la independencia de la justicia. Porque Correa y todos los miembros del correísmo tienen que ser juzgados por jueces independientes, de manera de que la fiscalización no tenga un tufo a venganza política, que de hecho no la estamos promoviendo ni proponiendo. Lo que queremos es una rendición de cuentas que sea absolutamente transparente, pero además una fiscalización que responda al clamor de la inmensa mayoría de los ecuatorianos. Y en esto quiero ser absolutamente enfático. Yo voy a empeñarme en participar activamente en esa fiscalización para responder a ese clamor de los ecuatorianos. Y no voy a prestarme a ningún acuerdo que signifique traicionar
a la gente que estuvo en las calles, y con ellos estuve yo activamente luchando contra el correísmo, contra la ley de herencias, contra la ley de plusvalía. A esa gente que estuvo en las calles no se le debe traicionar, y al menos yo no le voy a traicionar, y por esa razón no entraré en ningún pacto que implique impunidad para absolutamente nadie. A esa gente que estuvo en las calles decirles que vamos a seguir en ese propósito y en ese compromiso adquirido en las calles, mientras otros estaban disfrutando de las mieles del correísmo. Esa gente estaba exponiendo hasta su integridad en las calles, y no vamos a darle la espalda. La unidad tiene que darse desde los ciudadanos que lucharon en las calles, porque hay una clase política que le está dando las espaldas. En relación a la superestructura de poder que se ha creado, se formulan dos propuestas que parecerían diminutas. Convergencia Democrática, concentrar todo en la Asamblea Nacional para eventualmente reformar la Constitución y la Ley de Comunicación, mientras Guillermo Lasso ofrece una consulta popular para derogar el paquete de enmiendas, que es apenas un apéndice de ese poder, contenido en medio centenar de leyes y decenas de reglamentos y regulaciones, y tirar al tacho de la basura la Ley de Comunicación, pero no dice cómo. ¿No es hora más bien de que el próximo presidente llame a una consulta popular que convoque a Asamblea Constituyente? Esa es una de las opciones que se barajan, pero fundamentalmente lo que hay que tener es una agenda nacional mínima y un gran pacto social. Esa agenda nacional mínima tiene que sostener el tema de la dolarización, una lucha contra la delincuencia, la solución de los problemas de los trabajadores, por ejemplo, los trabajadores agrícolas, plantadores de banano en algunas ciudades del país. Tiene que marcar la ruta de la lucha contra la corrupción y la impunidad, devolverle al Ecuador a los organismos internacionales con dignidad, para no votar por Corea del Norte ni Siria, cuyos gobiernos masacran a su pueblo, sino por las tesis de los derechos humanos y la democracia. Un acuerdo que permita una lucha frontal contra la delincuencia, un acuerdo que permita reinstitucionalizar al país, independizar a la justicia, un acuerdo que englobe a todos los sectores del país. Un gran acuerdo es necesario, pero ¿cómo se puede realizar si eventualmente solo se ganaría la función ejecutiva mientras las otras 4 funciones del Estado permanecen en manos de Alianza País? Por eso se nota que hay sectores políticos que ahora quieren usufructuar esa antidemocrática institucionalidad, y también grupos económicos beneficiados con ese régimen se oponen tras bastidores a una constituyente, indicando que hasta que se la elija y apruebe las reformas a las constitucionales transcurriría más de un año. Pero ¿qué ocurre? Que lo mismo va a pasar si es que, habiendo mayoría de 2/3 en la Asamblea, lo cual es improbable y está por verse, después de un año de debates, porque así tiene que ser según la Constitución, se la somete a referéndum, es lo mismo. Entonces, por eso le preguntaría cuál es su posición, porque esas son las oposiciones que se barajan, o si no, ir a las mayorías móviles y a ver qué es lo que pasa en la Asamblea, que es lo mismo de siempre. Cualquiera que sea el próximo gobierno tendrá que necesariamente montar un gran pacto social, en donde se incluyan absolutamente todos los sectores, porque la situación en la que va a quedar al país, y ya de hecho está el país gracias a los desafueros y a la ineptitud del correísmo en el manejo de la cosa pública, será desastrosa. El próximo gobierno recibirá un país devastado, entonces necesariamente tiene que convocar a una gran unidad de todos los sectores, al establecimiento de una agenda mínima, y también entender que un régimen hiperpresidencialista como el montado por la Constitución de Montecristi le obliga al próximo presidente de la República a gestar ese tipo de unidades y le da herramientas. Luego tendrá que venir una consulta popular para desmontar una serie de cosas de inicio del correísmo, pero fundamentalmente la primera tarea del próximo gobierno será salvar al país, recuperarle al Ecuador, pero no podrá haber una tarea que sea aceptada por la ciudadanía si es que no parte de una fiscalización implacable a Correa y a todos los funcionarios del correísmo y a todos los actos del correísmo, sin revanchismos, sin odios, sin venganzas, pero sí atendiendo un clamor de todos los ciudadanos de que nada quede en la oscuridad y que haya una rendición de cuentas y que efectivamente se cumpla con la Constitución y con la ley al hacer que esta gente responda por todo lo que ha hecho.
Pero precisamente para que esa agenda tenga validez se necesita el apoyo popular. O sea, un mandato claro que sería mediante una consulta. En todo caso, para integrar el Frente de Unidad se propone como prerequisito renunciar a candidaturas, pero no todos las tienen, es decir, que no tienen a qué renunciar. ¿No es más democrático ir a la unidad unos con candidaturas y otros sin candidaturas y que después se escoja a los candidatos de unidad? ¿O usted no cree en esas unidades? Yo creo que efectivamente se puede dar un proceso de unidad y yo aliento y aplaudo todos los esfuerzos que en esa línea se hagan, pero que no nos vayan a meter a un borrego de Troya. No queremos infiltrados correístas en el corazón de la oposición y no queremos que existan gente ligada al correísmo que lo que busca es su impunidad, que venga a contaminar la oposición. Entonces el requisito básico y mínimo para esa unidad es que simplemente quienes la integran no estén ligados al correísmo, porque esa unidad no le puede garantizar impunidad a absolutamente nadie. Eso es lo básico. Y por otro lado, una vez conseguida la unidad, yo creo que ahora hay mecanismos técnicos para establecer quién puede ser el candidato y una medición hecha por diferentes empresas para ver el que mejores números tiene podría darnos una hoja de ruta y determinar de esa manera a dónde vamos, sin sectarismos, privilegiando el interés del país, uniéndonos todos en función de recuperar la patria y la democracia y de solucionar los problemas de un país que va a quedar devastado por el correísmo. Es decir, podemos y hacemos esa unidad, pero con límites éticos, con escrúpulos. No podemos nosotros darle de espalda a los ciudadanos que hemos luchado en las calles mientras estos otritos estaban disfrutando del correísmo y de las fortunas hechas en el correísmo. No podemos darle la espalda y por eso tenemos que ir a un proceso de unidad sin correístas, sin gente ligada al correísmo y sin gente que busca su impunidad. El trasfondo electoral más preocupante es una crisis económica que por cálculos electorales se sigue agravando, porque los cálculos de la oposición, porque si empeora la crisis, aumenta la decepción del correísmo, y los cálculos del gobierno, porque si patea la pelota de la crisis para adelante, le deja a un país inmanejable a un candidato de oposición que llegue a Carondelet. No perjudican o están perjudicando estos cálculos a toda la ciudadanía con una crisis económica que no soluciona y que sigue avanzando indetenible. Más allá de los cálculos electorales, a quien perjudica la crisis es al ecuatoriano común, al hombre de clase media, especialmente a la gente más pobre. Esta es una crisis económica provocada por los malos manejos administrativos realizados durante el correísmo, por 9 años en donde se recibieron más de 91.000 millones en tributos y apenas 87.000 millones en ingreso petrolero. Es decir, este es un país que ha vivido más de los bolsillos de los ecuatorianos, de los aportes de los ecuatorianos, que de los ingresos petroleros. Y por lo tanto no se puede culpar al petróleo de la situación que estamos viviendo, sino una desastrosa administración de la economía que no supo guardar para atender las dificultades cuando... Bueno, pero eso ya lo sabe todo el mundo. ¿Por qué hacemos entre tanto? Porque falta hasta mayo del 2017, falta bastante tiempo. Y hasta eso... Son 16 meses que faltan. Y entonces, ¿qué va a pasar con la crisis económica? O sea, sobre eso no hay planteamientos de oposición ni tampoco ningún planteamiento efectivo del gobierno, sino solo tratar de salir del paso cada mes. La noticia es: se consiguió tanto de China para pagar esto, se consiguió tanto de Schumberger para pagar esto. Entonces, ¿a dónde vamos? Yo he hecho un planteamiento categórico. El deber fundamental del gobierno en este momento es mantener la dolarización y evitar que esta tenga dificultades o que colapse. Además, el gobierno tiene tiempo todavía para abrir efectivamente el país a una inversión extranjera que no sea solamente la que marginalmente hace China, para que el país reciba liquidez y se produzca la creación de fuentes de trabajo. Hay que mejorar la reserva monetaria internacional o reserva internacional, como le dicen simplemente ahora. Hay que mejorar los canales de crédito para darle más circulante a la economía. Es decir, hay todavía posibilidad de tomar medidas que el gobierno debe hacerlo para poder ir sorteando estas dificultades creadas por el propio gobierno. Pero mi mayor preocupación, insisto, es que la dolarización se mantenga, y si el presidente convoca a un trabajo con
conjunto para conseguir ese objetivo, tengan la certeza de que al menos yo estaré allí, porque aquí tenemos que enfrentar esto como un problema de país, pero a quien le corresponde tomar las medidas es al gobierno, y quien tiene que responsabilizarse de las medidas es el gobierno. Tiene que el gobierno asumir por fin la responsabilidad de lo que ha hecho y de las consecuencias que han provocado sus políticas, y es ese gobierno el que tiene que tomar las medidas para que el país pueda sortear estas dificultades. No podemos tener un gobierno que cree que la crisis económica se resuelve con una sabatina o con una cadena nacional. La crisis se resuelve tomando medidas aunque sean impopulares, y eso es lo que tiene que hacer el gobierno, y ahora sí queremos verles qué medidas pueden adoptar cuando el país está sufriendo una crisis tremendamente grave, que no es responsabilidad de la oposición, ni de la prensa corrupta, ni de los fantasmas inventados por Correa, ni de estos nuevos opositores creados deliberadamente por Correa para que también le ayuden en cubrirle las espaldas cuando él se vaya. Aquí lo que hay que hacer es simplemente tomar las medidas que sean correspondientes. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, doctor. Buenos días.